Bueno, ahora sí, estamos listos. Bienvenidos a todos. Soy Marta Jules, gerente senior de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de OMC Group. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos sinceramente que se hayan tomado el tiempo para conectarse a este webinar. Igualmente les recordamos que el webinar está siendo grabado. Para todos los inscritos van a recibir un correo electrónico posterior al webinar para que puedan tener el video completo. Si necesitan guía personalizada, si necesitan una sesión o una reunión para conocer más de todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy, también pueden escribir, ya sea a su oficial de servicio al cliente o también nos pueden escribir al correo de marketing@omcgroup.com. Hoy vamos a explorar cómo hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos. Y para hablarnos del tema tenemos a nuestra VP comercial, Karina Sanim, de OMC Group, quien trabaja muy de cerca con nuestro equipo de Dubái y con nuestros clientes internacionales, ayudándolos a constituir todo tipo de entidades en Dubái y poder establecer sus operaciones en los Emiratos. Voy a tomarme un momento bastante breve para guiarlos a través de la agenda del día y que conozcan de primera mano todo lo que vamos a estar conversando. Vamos a comenzar con una visión general sobre los Emiratos Árabes Unidos. Luego vamos a presentar los diferentes tipos de entidades disponibles. Los hemos clasificado en mainland, en zonas francas y en offshore companies. También vamos a hablar de las principales zonas francas y vamos a ofrecer una visión bastante general de tributación, de migración y finalizamos con fundaciones. Luego vamos a hablar de nuestros servicios en y desde Dubái y para cerrar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tomar todas las preguntas. En caso tal alguna no se pueda responder durante el webinar, no se preocupen que también vamos a estar mandando un correo electrónico con las respuestas a todas sus inquietudes. Ahora sí, estamos listos. Vamos a dar inicio. Bienvenida, Karina. Hablemos de por qué los Emiratos Árabes Unidos son un centro tan atractivo para los inversionistas globales. Pero antes de que empieces a profundizar, Karina, ¿podrías compartir cuál consideras que es la principal razón por la que ahora las empresas y los inversionistas están eligiendo a los Emiratos hoy en día? Gracias, Marta, por esa introducción y gracias a todos por acompañarnos la mañana de hoy. Sabes, Marta, esa es una excelente pregunta para comenzar. Yo te diría que cuando los clientes me preguntan por qué Dubái o por qué los Emiratos siguen atrayendo inversionistas globales, yo siempre les hablo sobre la posición estratégica de los Emiratos y de cómo son un centro global de negocios. Y esto va mucho más allá de la geografía, en realidad. Geográficamente, los Emiratos se encuentran en el cruce entre Europa, Asia y África, y esto permite llegar a más de 2/3 de la población mundial en un vuelo de 8 horas. Esto es sumamente poderoso para empresas con sedes regionales, cadenas de suministro y operaciones transfronterizas. Y te diría que además el país ha invertido fuertemente en infraestructura de clase mundial, o sea, tienen aeropuertos espectaculares, centros logísticos, conectividad digital, que hacen que el movimiento de personas, bienes y capital sea fácil y bien eficiente. Otro factor clave, te diría que es el entorno regulatorio, que es estable y muy visionario. Es increíble pensar que hace 55 años, donde hoy encontramos uno de los centros financieros más importantes del mundo, antes no había nada más que desierto. O sea, lo que ellos han logrado en 55 años es verdaderamente impresionante y precisamente para impulsar y garantizar ese crecimiento, el gobierno ha implementado reformas importantes para incrementar la confianza del inversionista, como por ejemplo hoy en día es permitido el 100% de titularidad extranjera en la mayoría de los sectores. Existen visas de residencia de corto y largo plazo, tienen marcos muy claros para impuestos corporativos. Te diría que esto es muy importante y además de todo esto, el mindset, o sea, ellos tienen un mindset bien favorable para negocios
no solamente están abiertos a empresas internacionales, sino que las reciben con brazos abiertos. De hecho, gracias a las zonas francas con opciones de licenciamiento adaptadas y a los ecosistemas sectoriales, empresas de todo tamaño, desde startups pequeñitas hasta multinacionales, pueden ingresar al mercado fácilmente y crecer rápidamente, que es muy importante. Otro factor determinante te diría que es el talento. Los Emiratos atraen una fuerza laboral muy diversa, muy internacional, y esto permite que las empresas puedan contratar talento de primer nivel, obviamente ofreciéndoles una alta calidad de vida en un ambiente seguro. La seguridad de los Emiratos es impresionante. O sea, eso que dicen de que uno puede dejar un bolso en un lugar público y encontrarlo 12 horas más tarde en el mismo lugar, es verdad. Y bueno, finalmente te diría que la visión a largo plazo del país es muy importante. Los Emiratos no se enfocan en ganancias a corto plazo, ellos tienen estrategias económicas claras orientadas a la innovación, la sostenibilidad, la tecnología y la diversificación que va un poco más allá del petróleo, ¿no? Que es uno de los factores que ha impulsado el crecimiento en la región. Y obviamente para los inversionistas todo esto demuestra un compromiso, resiliencia y oportunidades de crecimiento sostenidas, que es lo que usualmente buscan, ¿no? Entonces, cuando combinamos todos estos elementos, la ubicación estratégica, la infraestructura, la claridad regulatoria, el tema del talento y la visión estratégica, pues los Emiratos se convierten no solo en un lugar para hacer negocios, sino en una plataforma desde la cual las empresas pueden crecer a nivel regional y globalmente, ¿no? Otra cosa que es importante resaltar es que en comparación con años anteriores, hoy vemos un cambio interesante en la motivación de empresas y de personas que evalúan establecerse en la región. En el pasado, vimos que muchos individuos, especialmente europeos, llegaban principalmente por razones fiscales a los Emiratos y actualmente la tendencia es muy distinta. Cada vez más vemos que personas se trasladan con sus familias con la intención de establecerse a largo plazo y desarrollar su vida personal y consolidar sus negocios en el país. Esto es algo que ha cambiado en los últimos años y que es importante notar. Y por último, te diría que muchos inversionistas y empresarios que vienen de regiones afectadas por conflictos, inestabilidad política, incertidumbre económica, o sea, para ellos los Emiratos se han convertido en un verdadero plan B, un lugar seguro y estable desde el cual pueden proteger su patrimonio, garantizar la continuidad de sus actividades y sus negocios y ofrecer a sus familias un entorno seguro, con tranquilidad y lleno de oportunidades. Excelente, gracias Karina. Bueno, nos queda claro que los Emiratos pues ofrecen una plataforma sólida para crecer internacionalmente. Sin duda, el entorno es altamente atractivo. Ahora bien, una vez que un inversionista decide establecerse en los Emiratos, la siguiente gran decisión es cómo estructurar su presencia allá. Vamos a hablar ahora de esos tipos de estructuras que podemos encontrar en los Emiratos. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el error más común al elegir entre mainland, zona franca y offshore? Sí, gracias Marta. Y es que te diría que con frecuencia lo que vemos es que los inversionistas que desean ingresar al mercado de los Emiratos nos dicen, necesito una empresa en Dubái. Sin embargo, no es siempre tan sencillo como parece. Te diría que la planificación adecuada y verdaderamente entender cuáles son los requisitos regulatorios, operativos y qué es lo que verdaderamente necesitas para tu negocio son esenciales para el éxito. De hecho, como bien mencionaste, los Emiratos ofrecen tres tipos principales de estructuras, las mainland, las zonas francas y las offshore. Y esta elección suele subestimarse, pero tiene un impacto directo en las operaciones, el crecimiento, la fiscalidad, el cumplimiento normativo y la estrategia en general de la empresa a largo plazo. Entonces, voy a aprovechar hoy para contarles un poco sobre estos tres tipos de entidades y aclarar sus diferencias. Y lo más importante, cuándo y por qué cada una tiene sentido. Entonces, empecemos con las empresas mainland, que están reguladas por el Departamento de Economía y Turismo de cada emirato. Su mayor ventaja es que
te da un acceso total al mercado de los Emiratos Árabes Unidos. Esto significa que comercializar, o sea, ellos pueden comercializar directamente con clientes locales, pueden trabajar con entidades gubernamentales, pueden operar desde cualquier lugar dentro de los Emiratos, pueden abrir oficinas físicas sin ningún tipo de restricción geográfica. Y como les mencioné anteriormente, gracias a las reformas recientes, los inversionistas extranjeros pueden ser propietarios al 100% en la mayoría de los sectores, eliminando una barrera histórica que anteriormente obligaba, en muchos casos, a tener un socio local emirati con participación mayoritaria o control sobre la empresa. Esto lo que hacía es que limitaba la autonomía y complicaba la toma de decisiones y la flexibilidad operativa de los inversionistas internacionales. Entonces es importante mencionarlo. Las empresas mainland son ideales para negocios con clientes locales, comercio minorista, hotelería, construcción, consultoría, empresas que requieren flexibilidad operativa y capacidad de expansión. Entonces, con esto pasamos a las zonas francas. Y diría que las zonas francas, como la DMCC, la DAFC, la ADGM, IFSA, Maiden, son una de las innovaciones empresariales más exitosas y distintivas de los Emiratos. Actualmente existen más de 40 zonas francas en todo el país. 40 zonas francas. Esto puede obviamente confundir al momento de tomar la decisión, porque cada una de ellas está diseñada para apoyar industrias específicas, como tecnología, medios, finanzas, logística, salud. Y diría que el principal atractivo de estas zonas francas es que están concebidas para atraer a inversionistas y emprendedores internacionales mediante un entorno simplificado y en un ambiente que es favorable para los negocios. Entonces, algunas de sus ventajas son, nuevamente, que la propiedad extranjera al 100% es posible hoy en día, o sea, no es necesario contar con un socio local. El proceso de constitución es simplificado, el registro y la obtención de licencias son mucho más rápidas que en mainland y son menos burocráticos. Tienen ecosistemas especializados por industria, como les mencionaba, y básicamente ellos lo que hacen es que agrupan empresas de sectores similares, generando oportunidades de networking, colaboración e innovación. Tienen mucha flexibilidad operativa, o sea, puedes contratar personal local, internacional, establecer oficinas adaptadas a las necesidades de tu negocio, incluyendo la opción de un escritorio flexible, y ahora más tarde hablaremos un poquito de esto, son un tipo de oficina compartida. Y bueno, digo, existen consideraciones importantes que hay que evaluar, como por ejemplo que las empresas establecidas en zonas francas no pueden operar directamente en el mercado mainland sin licencias adicionales o sin contar con distribuidores locales. Esto es muy importante. Y algunas actividades como servicios profesionales o negocios minoristas dirigidos al mercado local requieren aprobaciones complementarias y en algunos casos licencia, ¿no? Entonces, en resumen, las zonas francas son ideales para empresas con enfoque internacional que están orientadas a la exportación o de naturaleza digital porque permiten que la empresa se establezca y tenga una base rápida, económica, o sea, los costos son bastante reducidos y estás ubicado estratégicamente dentro de los Emiratos, ¿no? Entonces, creo que sería bueno compartir un par de ejemplos para ilustrar las diferencias. Tomemos, por ejemplo, a María, que es una emprendedora alemana que desea establecer una empresa en los Emiratos para la comercialización de metales y materia prima, principalmente en el Medio Oriente y en Asia. Si ella establece su empresa en una zona franca como el DMCC, que es el Dubai Multi Commodity Center, María puede ser propietaria al 100% de su empresa, no necesita un socio local, se beneficia de un marco regulatorio diseñado específicamente para actividades de trading, puede importar y exportar mercancía de manera eficiente utilizando el apoyo logístico y la red internacional de la zona franca. Y la misma zona franca le proporciona un ecosistema empresarial especializado con acceso a proveedores, compradores y eventos en el sector que le ayudan a crecer. Entonces, aquí lo principal que mencionaría y que es bien importante tomar en cuenta es que María no puede vender directamente a clientes en mainland sin licencias o con un distribuidor. Y la zona franca, digo, sí, le ofrece eficiencia, credibilidad y una estructura bien competitiva, sobre todo baja en costos, eh,
y bueno, va a depender mucho de lo que ella necesite, ¿no? Consideramos entonces el caso de David, que es un consultor en el Reino Unido y él desea ofrecer servicios de consultoría en gestión de clientes en el Medio Oriente y en Europa. Al constituir una empresa en una zona franca, por ejemplo, en IFSA, él puede mantener la propiedad total del negocio, puede operar desde una oficina profesional dentro de la zona franca con opciones de arrendamiento flexibles, se beneficia de procesos administrativos y de licenciamientos simplificados, que le permite obviamente desarrollar relaciones con sus clientes y crecer. Puede contratar consultores de manera local o remota, aprovechando la infraestructura de los servicios de apoyo que le da la zona franca. Y bueno, para David esta estructura es ideal porque la mayoría de sus clientes se encuentran fuera de los Emiratos y no necesita operar directamente en el mercado local. Ahora, es importante mencionar, volviendo al tema de residencia, que es uno de los atractivos principales de los Emiratos, que tanto las empresas mainland como las establecidas en zonas francas permiten la obtención de visas a través de la propia compañía. Es decir, que los inversionistas, empleados y sus familias pueden residir y trabajar legalmente en los Emiratos bajo el patrocinio de la empresa. Entonces, bueno, voy a hablar entonces, por último, de las entidades offshore. Las empresas offshore suelen ser un objeto de malentendidos y es importante aclarar su verdadero propósito. A diferencia de las empresas mainland o aquellas establecidas en zonas francas, las entidades offshore no están diseñadas para realizar operaciones comerciales diarias dentro de los Emiratos. Diría que su principal función es la protección patrimonial, las estructuras holding, la planificación empresarial internacional y bueno, también permiten el 100% de la titularidad extranjera, es decir, que no necesitas un socio local. Es bien importante recalcar esto porque es un cambio importante que se dio en los últimos años. Se utilizan principalmente para la tenencia de activos, propiedad intelectual, bienes raíces o participaciones en otras empresas. Y diría que sus principales ventajas son la confidencialidad y la protección patrimonial. Aunque también es importante mencionar que tienen un cumplimiento normativo simplificado y una estructura de costos bastante eficiente para inversionistas internacionales. Entonces, este tipo de entidad es importante mencionar que no puede operar directamente en el mercado mainland ni realizar actividades comerciales minoristas u operaciones onshore. No requieren una oficina local ni presencia física en los Emiratos. Únicamente necesitan un agente registrado como OMC y son ideales para personas que tienen alto patrimonio, para family offices, inversionistas que desean consolidar múltiples empresas internacionales bajo una sola estructura, o empresas que están buscando protección patrimonial, planificación sucesoria, estructuración internacional estratégica. En resumen, son herramientas estratégicas más que vehículos operativos. Complementan las estructuras mainland y de zonas francas al aportar flexibilidad, seguridad y eficiencia internacional. Y bueno, si quieren les comparto un ejemplo práctico para que puedan ver las diferencias. Imaginemos ahora que tenemos a Sara, que es una emprendedora italiana que posee varios negocios en Europa y en Medio Oriente. Y su objetivo es consolidar sus inversiones, proteger activos, planificar de manera eficiente la sucesión. Al constituir una empresa offshore en los Emiratos, digamos, por ejemplo, en Ras Al Khaimah, la RAK ICC, que es el Ras Al Khaimah International Corporate Center, Sara puede mantener participaciones en múltiples empresas ubicadas en distintas jurisdicciones bajo una sola entidad, puede ser propietaria de bienes inmuebles, propiedad intelectual u otros servicios con un mayor nivel de protección legal y confidencialidad. Y bueno, básicamente la estructura offshore le permite una planificación sucesoria flexible, facilitando la gestión del patrimonio familiar y la transferencia de negocios. Los requisitos de cumplimiento son bastante sencillos en comparación con las empresas mainland o las zonas francas y esto mantiene los costos operativos bastante bajos. Aquí el punto clave a mencionar es que las empresas offshore, como la de Sara, no opera de forma diaria en los Emiratos Árabes Unidos y no puede realizar actividades comerciales locales ni contratar personal directamente bajo esta entidad. En su lugar, actúa como un vehículo estratégico para gestionar inversiones, proteger activos, optimizar su estructura empresarial internacional
Y bueno, este tipo de entidades son ideales para inversionistas y empresarios que buscan seguridad, confidencialidad y eficiencia, más que una plataforma para operaciones comerciales directas, ¿no? Es importante mencionar que a diferencia de las empresas mainland y las zonas francas, las empresas offshore no otorgan derecho a visas en los Emiratos. Así que si este es el principal motivo de obtener este tipo de estructura, pues este no sería el vehículo apropiado. Inversionistas, empleados y sus familias no pueden residir ni trabajar en el país bajo el patrocinio de una empresa offshore. Son vehículos, como les mencionaba antes, puramente estratégicos, holding, diseñados para la protección patrimonial, la propiedad internacional o la gestión de inversiones y no para fines operativos o de reubicación. Ahora Buenísimo. vamos a hablar un poquito, bueno, sí. Sí, creo que ya nos has dado como esa claridad de la Mar. diferencia de los tres tipos de estructuras eh, y hemos sido testigos también desde OMC Group que nuestros clientes están pidiendo también mucha información acerca de esas zonas francas. O sea, cada estructura responde a necesidades distintas. Pero cuando hablamos de las zonas francas, también tienen diferentes características. ¿Cuál es la primera pregunta que haces a un cliente para determinar cuál es la zona franca más adecuada para establecerse? Es así, Marta. Y bueno, después de establecer el tipo de compañía que más le conviene, eh, sí, o sea, y decir, ok, sí, lo que más le conviene es una empresa en zona franca. Yo creo que la primera pregunta que siempre hay que hacer es cuál es el propósito principal de tu negocio, quiénes van a ser tus principales clientes. Y yo creo que esto es fundamental, ya que cada zona franca ha sido diseñada para atender industrias y modelos de negocio específicos. Entonces, elegir la zona franca adecuada puede hacer que el proceso de establecimiento sea más rápido, más eficiente y que esté estratégicamente alineado con los objetivos de crecimiento de la empresa. Por ejemplo, IFSA. O sea, si tomamos IFSA, que es el International Free Zone Authority, es utilizada principalmente para consultoría, comercio electrónico, gestión de proyectos y es conocida por ser una opción flexible y económica. Es una opción ideal para startups o pequeñas empresas que están buscando una estructura sencilla, sin cargas administrativas excesivas. Te diría que muchos emprendedores eligen IFSA porque les permite comenzar a operar rápidamente y con una pequeña inversión eh, sin muchas complicaciones, ¿no? Luego tenemos el DIFC, que es el Dubai International Finance Center, que ofrece un entorno legal basado en el sistema anglosajón o common law, y esto resulta especialmente atractivo para servicios financieros, estructuras corporativas, inversionistas que están buscando un marco legal que conocen ellos o que están acostumbrados ellos a utilizar y que es reconocido también internacionalmente, ¿no? Entonces, les brinda credibilidad, estabilidad a aquellas empresas que trabajan con clientes globales y que están desarrollando o que piensan desarrollar operaciones financieras un poco más complejas. Luego tenemos el ADGM y el Abu Dhabi Global Market, que es una de las jurisdicciones que te diría que más está creciendo en los Emiratos. Se ha convertido rápidamente en una de las zonas francas preferidas por family offices, gestores de activos y servicios financieros regulados. Se especializa en estructuras de propósito especial, las SPVs y vehículos de inversión. Y te diría que si un cliente necesita una sociedad holding, una sociedad, una compañía para gestionar fondos o quiere crear un family office, ADGM ofrece el marco regulatorio perfecto para hacerlo de manera eficiente y rápida. Es un poco más costosa que otras free zones, pero funciona muy bien. El DMCC, el Dubai Multi Commodities Center, es una de las zonas francas más grandes de los Emiratos y es utilizada principalmente para comercio internacional de materia prima, actividades industriales, servicios corporativos y ofrece una infraestructura de primer nivel con una amplia gama de actividades. Tiene mucha credibilidad internacional y esto obviamente facilita el acceso
a la banca, a inversionistas y a clientes globales. Y bueno, finalmente la RAC ICC, la Ras Al Khaimah International Corporate Center, es una excelente alternativa para empresas internacionales, sociedades holding, inversionistas que están buscando una estructura ágil y rentable. Resulta especialmente atractiva para compañías que valoran la flexibilidad, altos niveles de confidencialidad y una carga administrativa mínima, aprovechando al mismo tiempo la ubicación estratégica de los Emiratos, ¿no? Al final, Marta, lo más importante en verdad es conocer a fondo el modelo de negocio y los objetivos del cliente, porque a partir de ahí es que podemos orientarlos hacia la solución más adecuada, ¿no? Ya sea en una zona franca o en mainland o en offshore. Lo que buscamos es que maximicen la eficiencia operativa, que tomen en cuenta todas las ventajas legales y el potencial de crecimiento. Y digo, al final, elegir la jurisdicción correcta no se trata únicamente de costos o de cuán rápido se pueda constituir la empresa, sino de alinear la estructura con la estrategia empresarial, ¿no? Y es importante para esto tener una visión a largo plazo. Sí, definitivo. Y bueno, sin duda, partiendo de esa primera pregunta que se les hace a los clientes que quieren establecerse en los Emiratos, ya sea una zona franca, mainland, offshore, definitivamente tiene que ser una decisión estratégica. Y normalmente, después de esa decisión surge otra pregunta que estoy segura que está en el top 3 de las preguntas que les hacen los clientes cuando se quieren establecer. Hablemos ahora de los impuestos. Cuando los clientes escuchan por primera vez acerca del impuesto corporativo o el IVA o VAT en los Emiratos, ¿qué inquietudes te suelen plantear? Bueno, Marta, en realidad lo más usual es que pregunten cuánto van a tener que pagar y cómo va a impactar esto sus operaciones comerciales, ¿no? A ver, para aclarar, el impuesto corporativo fue introducido en junio del 2023 como parte del esfuerzo de los Emiratos en alinearse, ¿ok? Con los estándares internacionales, incluyendo obviamente los requisitos de la OCDE en materia de tributación mínima global. Esto básicamente garantiza que el país se mantenga como un centro empresarial de credibilidad, o sea, un centro empresarial creíble y que esté en cumplimiento normativo, ¿no? Y que al mismo tiempo sea, o sea, continúe atrayendo inversionistas internacionales. Bajo la nueva legislación, las utilidades de hasta 375.000 dirhams, que es más o menos 100.000, 102.000 dólares americanos, tributan al 0%. Y esto obviamente favorece mucho a las empresas pequeñas y medianas. Cuando las ganancias superan este umbral, están sujetas a una tasa de 9%, que digo, sigue siendo altamente competitiva en comparación con muchos otros países. Y al final todas las empresas tienen que registrarse para el impuesto corporativo dentro de los 90 días posteriores a su constitución, independientemente del tamaño o el nivel de los ingresos. También es importante mencionar que todas las compañías están obligadas a presentar una declaración anual de impuesto corporativo, incluso cuando su renta gravable sea cero. Luego tenemos el IVA o el VAT, que es aplicado a una tasa de 5% y afecta a la mayoría de los bienes y servicios, pero dentro de todo es una tasa baja, es una tasa predecible y es una tasa que dentro de todo es fácil de gestionar para las empresas, ¿no? El IVA es obligatorio para cualquier negocio cuyo volumen anual de facturación sea nuevamente mayor a los 375.000 dirhams, aproximadamente 100.000 dólares, y estas declaraciones de IVA se presentan de manera trimestral. A ver, yo creo, Marta, que el mensaje clave que yo comparto con los clientes es que estas medidas fiscales en realidad fortalecen la posición de los Emiratos Árabes Unidos a nivel global. Al mismo tiempo, mantienen un entorno empresarial atractivo y al final del día, mediante una planificación fiscal adecuada, combinando estructuras en zonas francas, mainland y offshore, las empresas pueden optimizar legalmente su carga tributaria y concentrarse verdaderamente en su crecimiento, ¿no? Entonces, te diría que estas reformas fiscales
no representan una barrera, sino una señal de estabilidad, de cumplimiento y de alineación con los estándares internacionales que al final les da a los inversionistas extranjeros mayor confianza, ¿no? Para operar y expandirse dentro de la región, que es lo que está buscando eh, los Emiratos, ¿no? Entonces, te diría que está bien alineado con la visión estratégica de la región. Sí, totalmente. Todas estas, como bien lo has explicado, todas estas reformas fiscales fortalecen la credibilidad de los Emiratos y por eso es que muchos más inversionistas están buscando establecerse ahí. Para muchos inversionistas, aparte del tema de tributación, la decisión también se convierte, y creo que lo mencionaste al inicio, un tema personal y hasta familiar, ya no solamente establecer su negocio, sino buscar una residencia en los Emiratos. Ujú. Eh, Desde OMC Group también podemos asistir a todos los clientes en todo este tema de soluciones migratorias. Hablando de migración y residencia, ¿cuál es el primer aspecto que deberían considerar los inversionistas al planificar su traslado a los Emiratos? Sí, Marta, bueno, como mencioné anteriormente, te diría que la posibilidad de residir en los Emiratos Árabes Unidos es uno de los principales incentivos hoy en día para quienes evalúan estas estructuras. El país tiene un sistema migratorio muy favorable para los negocios que hace muy fácil que inversionistas, empleados y sus familias puedan vivir y trabajar legalmente en el territorio. Y bueno, repasemos un poco los diferentes tipos de visas, porque hay muchas visas. Primero, hablemos un poco sobre la visa de inversionista o socio. Esta visa es para propietarios de empresas mainland o empresas establecidas en zonas francas y permite que los empresarios residan en los Emiratos mientras gestionan su empresa. ¿Ok? Luego tenemos la visa de empleo o permiso de trabajo, que es para los empleados patrocinados por una empresa registrada en los Emiratos, ya sea mainland o zona franca. Repito que las offshore no te dan esta ventaja. Y bueno, les permite residir y trabajar legalmente en el país. Luego tenemos la visa de dependiente y esta es para los familiares directos, como el cónyuge, los hijos, que pueden ser patrocinados por el titular principal de la visa, ¿no? Esta visa les permite residir en los Emiratos. Y por último, digo, hablemos de una de las más famosas, ¿no? La Golden Visa. Esta visa ofrece una residencia un poco más larga, ¿no? Es válida por 10 años, es renovable y no necesitas tener un patrocinador individual. O sea, esto es bien importante. Para esta visa pueden aplicar inversionistas en bienes raíces que alcancen el umbral mínimo de inversión, empresarios y fundadores de compañías, profesionales altamente especializados y entre sus principales beneficios estratégicos está que, digo, tienes la residencia de largo plazo, tienes el acceso al sistema bancario, tienes la flexibilidad para estructurar patrimonios y planificar internacionalmente y tienes una base sólida para desarrollar tus operaciones regionales y globales, ¿no? Entonces, es importante recordar que, como les mencioné hace un segundo, únicamente las empresas mainland y aquellas empresas establecidas en las zonas francas permiten la obtención de visas. Esto significa que los inversionistas, empleados, sus familias pueden residir y trabajar legalmente en los Emiratos bajo estas estructuras empresariales, ¿no? Las offshore no aplican para esto. Importante mencionar que usualmente las visas deben ser renovadas cada 2 o 3 años, dependiendo del tipo de visa. Y bueno, además de los beneficios que ya les mencioné, es importante eh, mencionar que la residencia en los Emiratos te permite el acceso a los servicios de salud, los servicios bancarios, los servicios educativos. Eh, Al final del día, todas estas políticas migratorias están diseñadas para fomentar la inversión extranjera. Ellos quieren traer inversión extranjera, están diseñadas para fomentar el emprendimiento, la retención de talento y todo le apunta, como les mencioné anteriormente, a atraer talento y familias en un entorno seguro, ¿no?
Súper interesante. De hecho, el tema de Golden Visa, nos preguntan recurrentemente los clientes al respecto, aquellos que quieren recibir información y una guía, porque hemos desarrollado un artículo específicamente de la Golden Visa, bueno, de todos los tipos de visa, pero haciendo énfasis en el Golden Visa, también nos pueden escribir a los correos de marketing @OMC Group y con mucho gusto se los vamos a compartir. Ya nos has llevado, esto ha sido un viaje desde el tipo de estructuras, hablamos de zonas francas, cuál es la diferencia de cada una de ellas, a pesar de que hay más de 40 en los Emiratos, pero nos has explicado de las principales, de todos sus beneficios, las características, luego pasamos por el tema de tributación, tema de residencia y nos queda un tema importante para no dejar de hablar sobre este tipo de vehículo legal también que nos están preguntando muchísimo últimamente y es el tema de las fundaciones. Como saben, pues es un vehículo, al igual que en otras jurisdicciones, que mayormente se utiliza para todo el tema de planificación patrimonial, pero antes de entrar en los detalles, ¿por qué consideras que cada vez más familias e inversionistas internacionales están optando por este tipo de estructuras en la actualidad? Sí, bueno, Marta, como puedes ver, los Emiratos intenta poner a disposición de los potenciales inversionistas todas las herramientas de planificación para familias, para inversionistas y las fundaciones se han popularizado muchísimo en los últimos años. Te diría que al igual que las fundaciones que ya conocemos en Panamá, en Liechtenstein, en Nevis, en Curazao, las fundaciones en los Emiratos ofrecen una combinación única de planificación sucesoria, protección patrimonial y gobernanza, que son beneficios que las estructuras tradicionales como las sociedades o los fideicomisos muchas veces no pueden proporcionar, ¿no? Yo te diría que su principal atractivo radica en el control y en la claridad que ofrecen. Una fundación permite al fundador definir con precisión cómo se administran y se distribuyen los activos, garantizando que el patrimonio se transfiera conforme a su voluntad, ¿no? Esto es bien importante y esto resulta especialmente relevante para las familias que no son musulmanas y que desean evitar las normas sucesorias aplicables por defecto en Sharia law, ¿no? Entonces, esto puede o no reflejar adecuadamente sus intenciones y bueno, mediante las fundaciones, el fundador puede proteger los activos familiares y asegurar una transición ordenada entre generaciones bajo un marco jurídico que está basado en el derecho anglosajón. Otra ventaja, te diría que es la protección patrimonial. Los activos incorporados en una fundación quedan legalmente separados de la responsabilidad personal o del riesgo empresarial del fundador y esto les da mucha seguridad. Por ejemplo, cuando una familia posee varias acciones o participaciones empresariales, integrarlas dentro de una fundación les permite resguardarlas frente a posibles disputas o reclamos de acreedores, etcétera. Esto no es muy distinto a la fundación que conocemos aquí en Panamá o de la fundación en Liechtenstein. Las fundaciones ofrecen también una estructura de gobernanza sólida, pero que también es flexible, ¿no? El fundador puede designar un consejo o junta encargada de administrar la fundación conforme a sus lineamientos y definir cómo y cuándo los beneficiarios reciben las distribuciones. Incluso puede establecer condiciones específicas para el uso de los activos. Y bueno, este nivel de organización al final del día lo que brinda es confianza tanto al fundador como a los beneficiarios y asegura que el patrimonio sea gestionado de acuerdo a lo previsto, ¿no? Incluso mucho, mucho después de que el fundador ya no esté. Entonces le doy un ejemplo práctico. O sea, imaginemos una familia que tiene varias inversiones empresariales en Europa y en Medio Oriente, para quedarnos en este lado del mundo. Su objetivo es garantizar que su patrimonio se transfiere, que sus hijos reciban exactamente lo que ellos quieren y proteger eh, el patrimonio frente a posibles reclamos legales o normas sucesorias locales, que es muy importante.
Entonces, al constituir una fundación en los Emiratos, ellos pueden integrar acciones societarias, bienes inmuebles y otras inversiones dentro de la fundación, designar un consejo profesional para su gestión y definir claramente los mecanismos de distribución. Entonces, esto les da estabilidad, confidencialidad y seguridad a largo plazo. Es importante mencionar que en los Emiratos las fundaciones también pueden destinarse a fines benéficos o filantrópicos y esto obviamente los convierte en una solución flexible para quienes desean generar un impacto social en el tiempo sin renunciar al control y a la gobernanza de sus activos. Entonces, bueno, al final las fundaciones complementan otras estructuras existentes en los Emiratos. Ellos han estado en la vanguardia en innovación en términos de estructuras y han imitado muchas estructuras que ya existen en otras jurisdicciones, pero al final las fundaciones complementan perfectamente otras estructuras existentes en los Emiratos, como las empresas offshore o las de zona franca, mientras que estas suelen enfocarse en la operación y en ventajas comerciales. Las fundaciones están más orientadas a la gestión patrimonial a largo plazo, la sucesión y la seguridad jurídica, que son aspectos fundamentales para familias e inversionistas internacionales que están buscando establecer una presencia sostenible en la región, ¿no? Las fundaciones en los Emiratos pueden constituirse en jurisdicciones como la que les mencioné hace un rato, la ADGM, la DIFC y la RAC, y son cada vez más elegidas porque combinan seguridad, flexibilidad y planificación a largo plazo. Y bueno, todo esto las convierte en una herramienta ideal para familias modernas, emprendedores, inversionistas internacionales que están buscando proteger su patrimonio y planificar el futuro con confianza. Excelente. Bueno, es evidente con todo lo que nos has contado el día de hoy que las herramientas existen y hay diferentes tipos de herramientas, pero es importante contar con el acompañamiento adecuado para estructurar correctamente, y lo mencionaste también durante la sesión. Todo lo que hemos visto requiere coordinación, experiencia local, y ahí es donde entra el rol de OMC Group. Hablemos ahora sobre cómo OMC apoya a sus clientes. Cuando un cliente se acerca a nosotros con el objetivo de expandirse a los Emiratos, ¿cuál es el primer paso que recomiendas que después que hemos repasado todas estas herramientas legales con las que contamos? Sí, Marta, yo te diría que el primer paso siempre es comprender a fondo los objetivos empresariales y las necesidades operativas del cliente. Esto nos permite recomendar la estructura más adecuada, ya sea una empresa mainland o una zona franca o una entidad offshore o incluso una fundación, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros podemos brindar un acompañamiento integral de principio a fin. Nosotros tratamos de guiar a nuestros clientes en el proceso de constitución de la empresa, los servicios de visa, los temas de migración, la contabilidad, el cumplimiento del impuesto corporativo, el IVA, las estructuras de gobernanza, inclusive las aperturas de cuenta bancaria. Nuestro rol al final del día es garantizar que nuestros clientes puedan operar de manera fluida en los Emiratos, manteniéndose plenamente en cumplimiento normativo, optimizando su estructura empresarial y sentando las bases para un crecimiento sostenible y estable a largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros en esencia nos encargamos de las complejidades administrativas y regulatorias para que nuestros clientes puedan concentrarse en hacer crecer su negocio y consolidar una presencia sólida en la región. Gracias, Karina. La verdad es que has compartido muchísima información a medida que iba avanzando la sesión. Hemos ido recibiendo algunas preguntas de los diferentes temas que tocamos hoy. Vamos a intentar responder algunas hoy. Como les comenté al inicio, si no logramos responderlas todas, vamos a hacer entonces el envío de estas respuestas a través del correo electrónico en donde se registraron nuestros participantes del día de hoy.
Igualmente también recordarles que vamos a estar compartiendo toda la grabación, la vamos a subir en nuestro canal de YouTube y también la van a recibir por si quieren repasar alguna explicación. Karina dio muy buenos ejemplos durante toda la sesión y creo que es importante volver a repasar en caso tal lo necesiten. Entonces, muy bien, ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí hemos seleccionado de las que han llegado. Comencemos con esta que está acá. A ver, ¿puede una empresa en zona franca abrir fácilmente una cuenta bancaria corporativa en los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, Marta, esa es una muy buena pregunta y te diría que la palabra clave en esa pregunta es fácilmente. Em, la respuesta es sí. O sea, una empresa establecida en una zona franca puede abrir una cuenta bancaria corporativa en los Emiratos. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de las jurisdicciones, el proceso no es inmediato y no es necesariamente sencillo, ¿no? Si bien la apertura de cuentas es habitual y es totalmente viable, los bancos de los Emiratos aplican controles de cumplimiento bien estrictos de KYC, de AML, y cada solicitud se evalúa de manera individual. Entonces, los bancos usualmente en los Emiratos abren cuentas corporativas para empresas en zonas francas y de entidades mainland, siempre y cuando obviamente se cumplan todos los requisitos estándar. Y uno de los principales requisitos es que al menos uno de los directores o firmantes autorizados sea residente de los Emiratos. En el caso de jurisdicciones offshore como la RACA ICC, el proceso puede ser un poquito más complejo porque tiene consideraciones regulatorias adicionales un poquito distintas. Y bueno, nosotros apoyamos a nuestros clientes trabajando con bancos líderes en los Emiratos para empresas mainland y zonas francas. Y para estructuras offshore colaboramos con bancos en UK, en Mauritius y en otras jurisdicciones para ofrecer soluciones adecuadas, ¿no? Entonces, al final depende mucho de la estructura, la actividad, el perfil del cliente. Pero sí, la respuesta rápida es sí, no es tan fácil y dependiendo de la estructura puede tardar entre 1 y 3 meses. Ok. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Es obligatorio contar con una oficina física para todos los tipos de estructuras empresariales? Sí y no. Sí, pero el tipo de oficina depende mucho del tipo de la empresa, ¿no? Si la empresa está constituida en mainland o en una zona franca, sí, las offshore no requieren de oficina física, ¿no? Eso es la respuesta corta. Para las empresas mainland, generalmente es obligatorio tener un espacio físico dedicado, pero funciona la figura de un flexi desk, que también es conocido como un centro de negocios o una oficina compartida. Esto usualmente es una solución aceptable. Tiene que ser aprobado por las autoridades. Y usualmente esto no es un problema siempre y cuando la empresa esté debidamente licenciada y el espacio esté alineado con la actividad de la empresa, ¿no? Y sus necesidades de visa, etcétera. En Mainland, un flexi desk puede utilizarse como dirección registrada al momento de la constitución y esta opción es bien común para actividades profesionales, empresas de servicios, startups, en fin, compañías que están como en la etapa inicial, ya que permite cumplir con el requisito sin tener que arrendar inmediatamente una oficina grande o una oficina de uso exclusivo, ¿no? Para las empresas en zonas francas, los requisitos son un poco más flexibles. Muchas zonas francas permiten operar, como les mencioné, mediante flexi-desks, y los costos son significativamente menores a tener una oficina dedicada. También son ideales para startups, pequeñas empresas. Y digo, sí, existen algunas limitaciones en cuanto al número de visas que tienes derecho a tener si estás en una oficina pequeña o en un flexi desk.
Esto es como una solución rápida para startups y para empresas pequeñas, ¿no? Ya las empresas más grandes o reguladas pueden requerir oficinas dedicadas, mucho más grandes. Y bueno, como les mencionaba, las empresas offshore, como las RAC ICC, no necesitan una oficina física en los Emiratos porque estas entidades no pueden operar dentro del país. Normalmente tienen una dirección registrada con el agente registrado y el espacio físico solo es necesario en casos muy específicos. En resumen, digo, la oficina física es obligatoria para las empresas en mainland y requerían de alguna forma u otra, para empresas en zonas francas y las entidades offshore están exentas de este requisito, ¿no? Y bueno, siempre está la opción del FlexiDesk, que es una buena opción para entidades en zonas francas. Al final del día depende mucho de la actividad de la empresa y de las normas de cada jurisdicción. Así que sí, depende un poco, pero hay opciones para todo tipo de entidad. Excelente. Aquí tengo otra pregunta. Me parece que lo mencionaste durante la sesión, pero vamos a comentarla acá nuevamente. ¿Está permitida plenamente la propiedad extranjera al 100% en todos los sectores? Sí, sabes que esa es una súper buena pregunta, porque era una de las principales preocupaciones de inversionistas que estaban evaluando a los Emiratos. Y te diría que eh, con las reformas a la legislación societaria que entraron en vigor el 1 de julio del 2021, los Emiratos permiten actualmente la propiedad extranjera al 100% en la mayoría de los sectores, incluyendo las empresas mainland, que fue uno de los cambios principales. Los inversionistas extranjeros pueden ser propietarios totales de sus compañías sin necesidad de tener un socio local emirati. em, Nuevamente, en la mayoría de los sectores. Hay algunos sectores estratégicos que son muy regulados, en donde la propiedad total extranjera no está permitida. Em, Estos sectores tienen usualmente actividades que están relacionadas con la seguridad nacional y a intereses soberanos, ¿no? Como por ejemplo defensa, actividad militar, servicios de seguridad, algunas actividades de petróleo, gas, energía, telecomunicaciones. En estos sectores pueden haber algunas restricciones o condiciones adicionales, pero fuera de estas excepciones, la propiedad extranjera al 100% está plenamente permitida y ampliamente implementada en las actividades comerciales, profesionales, industriales y de servicios en los Emiratos. Así que esto deja de ser una preocupación para inversionistas. Excelente. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que nos da chance a dos últimas preguntas. Tú me dirás, dependiendo de la complejidad de la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Qué estructura es más adecuada para la tenencia de activos o protección patrimonial? Mira, yo te diría que para fines de tenencia de activos y protección patrimonial, las estructuras offshore y las especializadas suelen ser las más adecuadas, ¿no? Entre ellas la RACA ICC es una de las opciones preferidas para la tenencia internacional de activos. Em, Sí, para activos e inversiones enfocadas en los Emiratos que requieren presencia local, las estructuras en zonas financieras como ADGM o DIFC son más adecuadas porque ofrecen marcos regulatorios sólidos para servicios financieros, holding local, gestión patrimonial y tienen estándares muy altos de gobernanza y protección al inversionista. Al final del día, en la práctica, se utilizan mucho las RAC ICC para protección patrimonial internacional y la ADGM y la DIFC para estructuras enfocadas en activos dentro de los Emiratos. Excelente. Entonces, ya para cerrar, se nos acabó el tiempo. ¿Cuánto tiempo suele tomar la constitución de una empresa en Dubái? Creo que esta pregunta nos la hacen muchísimo. Es una buena pregunta. Digo, al final del día todas las empresas tienen que pasar por su proceso de cumplimiento, ¿no? Pero una vez que han pasado el proceso de aprobación,
Usualmente para empresas en zona franca es entre 1 y 2 semanas. Empresas mainland, pues depende un poquito de lo que requiera en términos de aprobaciones, pero puede ser entre 1 y 6 semanas. Y las empresas offshore sí son mucho más sencillas, el proceso suele ser bastante rápido, te diría que entre 1 y 5 días hábiles. Buenísimo. Bueno, de mi lado, Karina, solo me resta agradecerte por todo el tiempo, toda la explicación súper detallada. Ha sido un contenido muy valioso, seguramente para todos los que se han conectado. Recuerden que lo van a recibir también para que lo puedan volver a repasar en el correo electrónico en el que se registraron. Y nada, gracias por el tiempo compartido el día de hoy, a todos los que se pudieron conectar y te dejo las últimas palabras, Karina, para despedirnos. Bueno, gracias a ti, Marta, y gracias nuevamente a todos por acompañarnos hoy. En verdad ha sido un placer poder compartir con ustedes esta información y darles un poco de perspectiva sobre el entorno empresarial en los Emiratos Árabes Unidos. En verdad hay muchísimas oportunidades que ofrece esta región para familias e inversionistas. Esperamos que esta conversación haya sido el inicio y les haya dado algo de claridad, una orientación práctica para quienes buscan establecer y desarrollar o proteger su negocio y su patrimonio en los Emiratos. Nosotros en OMC tenemos la misión de acompañar a nuestros clientes en cada etapa del proceso, así que bueno, esperamos poder conectar con muchos de ustedes y ayudarlos a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los Emiratos. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos y bueno, que tengan un excelente día.